promesa incumplida, pero ayer, después de volar 11 horas desde Estambul, aterrizamos en Osaka, la ciudad sobre una isla, y en una hora nos hemos puesto en Kioto, la ciudad más tradicional de Japón. Aquí se conservan todas las tradiciones y nos va a dar la sensación en el primer día de paseo de que no es el Japón moderno que nos habían conocido. Tranquilos, a todo vamos a llegar. Hoy, la maravillosa Kioto. ¿Quieren seguirnos? Japón es uno de esos fascinantes países a los que el Club Viajeros Solitarios tenía que regresar una vez más. En el mes de marzo, con la esperanza de llegar a ver los cerezos en flor, tomamos un avión de la compañía Turkish Airlines y vía Estambul volamos hasta la sureña ciudad de Osaka y desde allí una hora en autocar hasta alcanzar nuestro primer objetivo, Kioto. Tras un largo sueño reparador, amanecimos en el Hotel Anna Crown Plaza y con el ánimo en lo más alto, los 29 miembros de la expedición, acompañados por nuestra guía Noriko, nos dispusimos a comenzar la visita a esta ciudad cuna de las tradiciones japonesas y antigua capital del imperio. En un paseo de 5 minutos caminando, llegamos al castillo de Nijo, donde Noriko nos dio las primeras nociones de historia de Japón, sus emperadores y sus shogunes. El shogun era el jefe supremo militar, nombrado directamente por el dios emperador y jefe de todos los samuráis. En los últimos 1500 años ha habido 125 emperadores, incluido el actual. En 1601, Tokugawa Ieyasu, fundador del shogunato, ordenó a todos los señores feudales que contribuían a construir este castillo de Nijo como residencia en Kioto de los shogunes Tokugawa. Así, mientras que el emperador vivía en Edo, actual Tokio, el shogun lo hacía en Kioto. En Japón, debes descalzarte antes de entrar en cualquier casa, templo o palacio, lo que contribuye eficazmente a mantener higiénicamente limpios hogares y edificios públicos. El interior del palacio del castillo de Nijo aparece decorado al más puro estilo japonés, con impresionantes paredes de papel pintadas por los más afamados artistas de la época y distribuidos de forma alegórica por las distintas salas. Finalmente, en la sala real aparece una representación de todo el gobierno despachando con el shogun. Cuando ante una puerta aparecían marcas de color rojo, quería decir que tras esa puerta había un equipo de ninjas velando por la seguridad del shogun. Hemos llegado al Templo Dorado, probablemente una de las joyas en Kioto, la ciudad más tradicional de Japón. La historia de este templo es realmente dramática. Tras luchar, el hijo que no quería ser shogun de esta ciudad por lograr ser arquitecto y construir este palacio, su padre lo cubrió de oro y alguien dijo que era demasiado bello y lo quemó. Nuestra mañana continuó visitando Kioto, capital del Japón, desde el año 794 hasta 1866, cuando la restauración Meiji que desplazó la capital a Tokio. Visitábamos ahora el Kinkakuji, o pabellón dorado, que los japoneses definen como agua, piedra y plantas. El agua que representa la sangre, la piedra los huesos y las plantas la piel. Este pabellón es un edificio de 3 plantas ubicado en los terrenos del templo Kinkayuji. Las 2 plantas superiores del pabellón están recubiertas con hojas de oro puro. El primer piso, llamada la Cámara de las Aguas, en estilo Palacio Imperial, evoca la clásica decoración japonesa modulada. Es básicamente una gran habitación rodeada por una baranda. El segundo, llamada la Torre de las Ondas del Viento, es de estilo samurái, con un recinto cerrado y una baranda alrededor que alberga el Bodhisattva Kannon o el Señor de la Compasión. El tercero, con ventanas, es de estilo templo zen y es llamado Kukiku-cho, y que alberga una triada de Budas y 25 figurillas del Señor de la Compasión. Integrado en el recinto del pabellón dorado existe un magnífico jardín japonés que merece la pena visitar. El estanque se ubica enfrente al llamado Kyoko-chi, espejo del agua, y en él existen numerosas islas y piedras que representan la historia de la creación budista. El pabellón funciona como un shariden, guardando las reliquias de Buda, y en la parte más alta aparece un ave fénix dorado.
La radiante mañana primaveral contribuía a convertir esta visita en algo mágico que todos estábamos dispuestos a disfrutar. La belleza del paisaje, mezclada con la exótica cultura que nos rodeaba, contribuyó a crear un ambiente sumamente positivo. Visitamos también el pabellón de té del Shogun, donde el gran señor se refugiaba para la ceremonia del té y para adorar al camelio. Ya en la parte baja de este enorme recinto del pabellón dorado, pudimos ver cómo los japoneses creyentes practicaban su religión de diversas maneras, y cómo todo esto se mezclaba con pequeñas y cuidadas tiendas donde comprar recuerdos del lugar en forma de golosinas o pequeñas reliquias llenas de simbolismo que la gente parecía aprovechar mucho. Atendiendo a las acciones de los creyentes, aprendimos que una forma de oración consiste en clavar una gran vasija de arena, varitas de incienso encendidas e impulsar el humo que despiden hacia nuestra propia cara y así respirar el humo que emana. De finales del siglo XIX visitábamos ahora el santuario sintoísta de Heian. El torii, antes de la entrada principal, es uno de los más grandes en Japón, y el edificio principal fue diseñado para imitar el Palacio de Imperio de Kioto. El Genja-jinju fue construido en 1895 con motivo del 1100 aniversario de la fundación de Heian-kyo, el antiguo nombre de Kioto. El santuario está dedicado a los emperadores Kanmu y Komei, siendo el primero, el fundador, quien trajo la capital nipona a Kioto, y el segundo, el último emperador en residir en Kioto, antes de que el emperador Meiji trasladase la capital a Tokio en 1868. Antes de penetrar en cualquier templo sintoísta, uno debe purificar sus manos y sus labios, y esta purificación es válido por más de 2 días. Con el agua de un cacito te lavas la mano izquierda, luego la derecha, y por fin con una mano te lavas los labios. Ustedes distinguirán claramente cuando entran en un templo sintoísta por el torii que encontrarán a la entrada. Una especie de gran puerta con techo curvo cóncavo y generalmente de color rojo. La mayoría de los japoneses practican las 2 religiones mayoritarias, a saber, el budismo, que llegó a Japón en el año 552, y el sintoísmo, que es el nombre de la religión nativa en Japón, que incluye la adoración de los kami o espíritus de la naturaleza. Actualmente el sintoísmo constituye la segunda religión en Japón y el budismo la primera, con 108 millones de practicantes, de los cuales más de 4 millones practican también el sintoísmo. Las prácticas sintoístas se van aprendiendo de padres a hijos y no existe ningún líder o libro escrito que dicte las reglas a seguir. Es perfectamente lícito practicar ambas. Generalmente los japoneses dejan las celebraciones, bautizos, bodas y actos felices que haya que celebrar para el rito sintoísta por ser una religión más alegre. En esta mañana en el santuario de Heian estábamos teniendo la oportunidad de contemplar un bautizo y varias bodas, algunas de ellas de gran poderío. Reparen ustedes en los novios y en los invitados. Kiyomizo-dera, el templo del agua pura de Kioto, es uno de los monumentos más célebres de la antigua capital imperial de Japón. Su imagen ha cruzado fronteras y es conocido en el mundo entero. Está ubicado al sur de Shihashi-yama, barrio periférico de Kioto,
y solo bajar del bus nos topamos con la famosa Chaguán-Zaka, una fantástica calle tradicional en cuesta que inevitablemente tendríamos que superar para acceder al templo. Diariamente se halla repleta de turistas y de nativas ataviadas con sus trajes tradicionales por el solo gusto de lucirlos y mostrarse fieles a sus tradiciones. Resulta muy coloristo y atractivo. Sin duda nos hallábamos en Kioto, antigua capital del Imperio del Sol Naciente, pero actual capital del Japón tradicional y preservador de sus costumbres. Finalmente, ante nuestros ojos, rodeado de preciosos cerezos que comenzaban a lucir sus flores, apareció el templo Kiyomizu-dera, o Templo del Agua Pura, famoso mundialmente por sus preciosas pagodas construidas en el año 798 y que pertenece al Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El templo toma su nombre de las cascadas que existen en el complejo, las cuales bajan de las colinas cercanas. Kiyomizu literalmente significa agua pura. Los diferentes edificios forman un complejo donde hay varios recintos sagrados. El más notable es quizá el santuario Shiyu, dedicado a Okunimo Shiko Mikoto, un dios del amor y de los buenos matrimonios. Por este motivo, dentro de este recinto es muy habitual, como nos sucedía hoy, encontrar decenas de chicas muy tradicionales, deseosas de conseguir un buen matrimonio. El edificio principal de Kiyomizu-dera destaca por su enorme baranda sostenida por cientos de pilares que sobresalen de la colina y ofrecen impresionantes vistas de la ciudad. Existe una expresión popular que dice saltar de la plataforma de Kiyomizu, que se remonta a una tradición del período Edo. Dice que si uno sobrevive al saltar desde esa plataforma, le será concedido un deseo. Actualmente está prohibido, pero se sabe que en el período Edo lo intentaron 234 personas, de las que un 84% salieron con vida. En nuestro camino de regreso, nuevamente debíamos transitar, ahora sin prisa, por la fascinante calle Chaguán-Zaka. Y no pudimos contener nuestro deseo de entrar en algunas de sus tiendas y acercarnos un poco a este mundo que sin duda fascina a la juventud tradicional japonesa. Observen ustedes. A punto de terminar la tarde, ya con esa preciosa luz del atardecer, nos acercamos al parque Maruyama, probablemente el más popular de los parques de Kioto. Se destaca por ser el principal centro de la visualización de cerezos en flor en Kioto, pero solo cuando llega la temporada. Lamentablemente, este año la primavera viene con retraso y Maruyama ningún cerezo llorón lucía sus flores. Al final del parque pudimos ver el pequeño templo Shorein-in, adorado por toris sintoístas y bellas linternas de piedra pintadas de rojo. Finalizado el relajante paseo a través de la conocida puerta Ayasaka Shrine, desembocamos en el extremo oriental de la calle Shiho, la principal avenida del más famoso barrio de Kioto, el barrio de Gion, quizás el más famoso de Kioto. La calle Shiho es la gran avenida central del barrio Shion, uno de los pocos barrios aún existentes en Japón, donde es posible encontrar auténticas geishas o maikos, sus aprendices. Esta palabra nos lleva a la imagen de esas delgadas mujeres envueltas en hermosos kimonos, caminando a pasitos rápidos y cortos por las estrechas calles de Kioto, con la cara pintada de blanco y con la mirada perdida, sumidas en sus propios pensamientos. Tras la desaparición de la figura del samurái,
La geisha, junto con los luchadores de sumo, es el único exponente del pasado de Japón, sobreviviendo al pasado de más de 400 años. En esta calle Hanamiyoki, que ahora recorríamos, existen 8 auténticos hanamachis, donde aún viven y habitan verdaderas geishas y maikos. La suerte no estaba de nuestro lado y en la calle no logramos ver ninguna geisha de verdad. Animados a conseguirlo, decidimos entrar en el pequeño teatro tradicional Gion Corner, situado en la misma calle Hanimihomi, frente a la Yamasaka Hall. El espectáculo comenzó con música tradicional de koto, instrumento de 13 cuerdas tocado generalmente por mujeres. Siguió un número de yagaku, que significa música elegante. Realizaron el espectáculo una orquesta tradicional y un bailarín que representa a un poderoso shogun. El yagaku tiene una gran tradición en Japón y en los siglos IX al XIII se representaba en los santuarios y en los banquetes de la corte. El número siguiente fue el Kyogen, una especie de comedia bufa corta de 2 cuidadores de la bodega de sake de un hacendado, que ante la duda de que se beban el vino, les dejan atados mientras debe ausentarse a la ciudad. Y por fin llegó el número más esperado, al menos por nosotros. Se denomina Kyomai o danza de Kioto y surgió en el siglo XVII, pudiendo solamente ser interpretado por geishas o maikos. Representa a una geisha en acción y trata de acercarnos a toda la sensibilidad de esas excepcionales mujeres tan admiradas por esta milenaria cultura. Por fin tuvimos la oportunidad de ver una geisha de verdad. La última visita cultural a esta irrepetible ciudad de Kioto, situada en la parte central de la isla de Honshu, y donde viven cerca de 1,5 millones de personas, la hicimos al santuario sintoísta de Fushimi Irani Taisha, situado en el distrito periférico de Fushimi. Nada más llegar tuvimos la sensación de encontrarnos en otra pequeña ciudad, tan sorprendente como tantas de Japón. En plena calle, en un patio entre casas, encontramos un cementerio, y metros más adelante, una muy concurrida calle era atravesada por las vías del tren que con frecuencia pasaba a toda velocidad. Finalmente, al final de esa calle, de aspecto muy tradicional, muy de Kioto, apareció la entrada al santuario sintoísta. El Fushimi Inari Tais es el principal santuario sintoísta dedicado al espíritu de Inari, una montaña dios que incluye varios senderos para llegar a otros santuarios más pequeños. Aunque Inari, en primer lugar, fuese diosa del arroz, desde las épocas más antiguas de Japón, Inari era vista como la patrona de los negocios. Cada tori, o puerta roja, que existe en el santuario, ha sido donado por algún hombre de negocios, familia o compañía japonesas al espíritu de Inari,
a quien consideran protector de sus cosechas, principalmente la de arroz. Los comerciantes y artesanos le ofrecían culto a cambio de obtener riquezas en sus negocios, por lo que le donaban numerosos toris que pasaban a formar parte de la vista panorámica del templo. También le regalaban barriles de sake. Desde su fundación en el año 711, el santuario se convirtió en objeto del patrocinio imperial al comienzo del período Heian. En el año 965, el emperador Murakami ordenó a los Heihaku, los mensajeros imperiales, que informaran de todos los eventos importantes al guardián kami del Japón. Fueron enviados a un total de 16 santuarios, en los que también se encontraba el santuario de Fushimi Inari, que es especialmente conocido por los miles de torii rojos que delimitan el camino por la colina en la que se encuentra situado el santuario. Fushimi está considerado uno de los lugares más bellos de Kioto y uno de los símbolos del Japón. Nuestra última noche en Kioto no quisimos despedirnos de esta ciudad con tanta personalidad sin acercarnos un poquito a su vida mundana. Nos dijeron que en la estación central se encontraba uno de los mayores y más frecuentados centros comerciales de esta ciudad, de casi 1,5 millones de personas con alta capacidad de compra. Efectivamente, la estación se integra en un gran complejo de 4 alturas y pasillos de enormes dimensiones, donde se reúnen un montón de locales comerciales de todo tipo, tiendas, restaurantes, agencias de viajes, etc. Antes de finalizar el paseo, nos paramos a observar la Torre de Kioto, construida en 1964 como torre de observación, con 131 metros de altura. Hemos llegado a Nara. Nara, que es a escasamente 40 kilómetros de Kioto, donde estamos pasando los 3 primeros días, ha sido la primera capital del país de Japón. Nara es donde está el templo del mayor Buda del mundo acostado, que vamos a visitar en unos momentos. A nuestra espalda está el templo de Todaiji. Todaiji significa el templo más grande de Oriente, y a él vamos a visitarle. El parque que nos rodea está lleno de ciervos, que eran los mandatarios de Buda, que bajaron con un mensaje en papel blanco del Gran Maestro. Vamos a visitarlo. El cuarto día de nuestro viaje por Japón, acompañando a 29 intrépidos miembros del Club Viajeros Solitarios, a través de un moderno entramado de autopistas abandonamos la ciudad de Kioto, cuna de la tradición, para acercarnos a conocer otra de las más preciadas reliquias histórico-artísticas de este país, la antigua ciudad de Nara. Fuimos recibidos por un grupo de ciervos shika que vagan libremente por el terreno, protegidos oficialmente como tesoros nacionales y considerados como mensajeros de los dioses por el sintoísmo. Son utilizados como reclamo turístico y se les puede alimentar previa compra de una especie de obleas que venden dentro del recinto, por lo que no muestran ningún temor hacia las personas. Nara, antigua capital del estado japonés en el siglo VIII, es uno de los destinos turísticos más importantes de Japón debido a la gran diversidad de templos antiguos bien conservados. Forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1998. Comenzamos la visita al templo budista de Todaiji, famoso en el mundo por albergar una estatua gigante de Buda, al que se conoce simplemente como Daibutsu, el Gran Buda. La entrada principal es a través del Nandiamon, la Gran Puerta del Sur, un pórtico de 20 metros que data de 1199 y es usado para cruzar la muralla que lo separa de la vida mundana. Por él se accede a un patio procesional que llegó a albergar más de miles de peregrinos y monjes budistas. Justo enfrente se halla el edificio principal de Todaiji, que contiene al Buda Daibutsu, conocido como Daibutsu-den. Frente a la fachada principal aparece una estatua en madera cubierta por un hábito color naranja que representa a un monje muy listo pero muy vago, que fue expulsado del recinto
y castigado a vivir fuera de los muros. Antes de entrar al Daibutsudan, para contemplar la grandeza y majestuosidad de las estatuas allí existentes, algunos de nuestros compañeros de viaje aprovecharon para hacer una respetuosa ofrenda de varas de incienso. El edificio principal que alberga al Buda es una enorme estructura de madera de 56 por 50 por 50 metros que da cabida al Buda y a otras estatuas. Este edificio es el más famoso de los existentes en el templo Todaiji, y aquí se guarda una de las mayores figuras de bronce que existen en el mundo, el Daibutsu, con una altura de 16 metros y fundidos con 437 toneladas de bronce y 130 kilos de oro. Eso sí, dejando casi en bancarrota a Japón en el período Edo. Justo al lado del Gran Buda se halla otra estatua igualmente bella, dedicada a Okuso Busatsu, 99% diosa y 1% mujer. En el siglo XII, ante el rumor de apocalipsis, los nobles japoneses dijeron que Buda estaba salvándolos, pero que este mundo iba a terminar. En el libro sagrado del budismo se dice que al final del mundo, después de Buda, aparecerá otra diosa cuyo nombre será Kusatsu, que vendría a salvar el mundo. En ese momento, los nobles le hicieron esta estatua. En el recinto también se encuentran otras importantes estatuas, como estas dos con cara de malas pulgas, dedicadas a dioses protectores, y esta última, dedicada a Kannon, diosa de la sabiduría y madre de Buda. Ya en el exterior nos acercamos para contemplar de cerca la estatua de madera cubierta con un hábito color naranja, que representa a aquel monje muy listo pero muy vago que fue expulsado del recinto y castigado a vivir fuera de los muros. En la salida del recinto nos cruzamos con un grupo escolar perfectamente uniformados ellos y ellas, que nos saludaron alborozados al descubrir que personajes tan exóticos como nosotros nos interesábamos en su cultura. Repasemos algo de la historia. En el siglo VIII, Nara fue capital de Japón bajo el nombre de Heijo-Kyo. Cuenta la leyenda que la adivinadora del emperador convenció a este de que era una ciudad preciosa, pero que estaba mal colocada para el Feng Shui y nunca podría alcanzar la gloria. También le dijo que a 40 kilómetros hallaría un lugar a orillas de un gran río que sería perfecto para la capital. De esta manera, en el año 784, Nara dejó de ser la capital de Japón, que se trasladó a Kioto, a orillas del río Komo. Al perder la capitalidad, Nara quedó algo descuidada, pero gracias a sus templos mantuvo su importancia hasta el día de hoy. Tras el templo budista de Todaiji, paseando ahora nos acercamos al templo sintoísta de Kasuga. El paseo por el parque a estas horas de la mañana resultaba muy gratificante. El santuario Kasuga y el bosque primigenio Kasuga, cerca de él, están declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, como parte de los monumentos históricos de la antigua Nara. El camino a Kasuga Taisha atraviesa el Parque del Ciervo, donde más de 1000 ciervos shika pastan libremente. El gran santuario Kasuga es un santuario shinto fundado en la ciudad de Nara en el año 768, perteneciente a la familia Fujiwara. En él se reúnen miles de linternas, de las que los creyentes introducen sus deseos escritos en papel blanco. Aquí existen más de 2000 isidoros o linternas de piedra alineadas en los caminos y más de 1000 toro o linternas de bronce colgadas de los techos.
Antes de abandonar Nara, Noriko, nuestra guía, gestionó el permiso para que se nos permitiera entrar en la cámara oscura de las linternas, lugar de la meditación superior. Llegado el quinto día de nuestro viaje, habíamos consumido y saboreado la ciudad de Kioto y su entorno tradicional. Hoy tocaba cambiar de zona y aún permaneciendo en la isla principal de Honshu, nos desplazaríamos hacia el sureste buscando la ciudad de Hiroshima y su entorno. Primero en tren bala y luego en autocar, sobrepasaríamos la ciudad de Osaka y luego ya en autocar atravesaríamos el puente Seto Oshaki, camino de Hiroshima. Tras madrugar en nuestro hotel de Kioto, nos trasladamos a su estación de ferrocarril, atestada de público a las 8 de la mañana. Deberíamos tomar un tren bala modelo Nozomi, que en 1 hora nos conduciría hasta la estación de Okayama. A todos los miembros del grupo nos hacía ilusión probar uno de los míticos trenes bala japoneses, que están en uso desde la década de los 70 del pasado siglo. Actualmente son muy parecidos a nuestro AVE. La única pequeña diferencia es que aquí el convoy llegan a componerlo 19 vagones. A las 8:40, con absoluta puntualidad, los 29 miembros de esta expedición a Japón del Club Viajeros Solitarios partíamos en ferrocarril rumbo a la ciudad sureña de Okayama.